Buenos días a toda nuestra comunidad de gestión de riesgos en Latinoamérica de Pirani. Sean bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre compliance, riesgos que evolucionan, controles que se transforman. Y nuestro invitado el día de hoy para tocar este tema tan importante para las organizaciones en toda Latinoamérica es Fidel Gómez. Fidel Gómez es un especialista en gestión de riesgos y delitos financieros. Eh, también tiene experiencia en desarrollo y mejoramiento de áreas operativas internacionales para la creación de inteligencia financiera en el sector bancario, siguiendo las mejores prácticas y regulaciones internacionales en gobierno corporativo. Tiene experiencia en startups, fintech y también es un entusiasta del blockchain. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sesión de Pirani. Todo muy bien, fue muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Ok, dame un momento, Fidel. Activamos el chat, que tengo el chat desactivado para que todos ustedes también nos puedan saludar, nos digan desde qué parte del mundo de Latinoamérica se conectan. Aquí ya está el chat activado, los estoy saludando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes de iniciar esta sesión con Fidel, quiero darles un par de ajustes y digo de recomendaciones. La primera es que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que ustedes vayan poniendo todas las preguntas que tengan sobre lo que nos va a exponer Fidel el día de hoy y al final pues las estaremos respondiendo y esas preguntas van a ser de mucha utilidad. También los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp. Ese link se los estaré dejando en el chat y les menciono el chat porque en este chat, mientras Fidel va hablando, yo les voy a estar compartiendo contenido de mucho valor que va a alimentar más esta conversación que vamos a tener hoy con Fidel. Sin nada más que decir, muchas gracias Fidel por estar acá y adelante con tu exposición. Perfecto, pues muchísimas gracias y como indicaron, bienvenidos sean todos a este webinar de Pirani, en el que el día de hoy pues vamos a ver un tema pues, un poco ambicioso que se llama EI Compliance, riesgos que evolucionan, controles que se transforman, ¿no? Es un título que pues no necesariamente necesitamos saber programar para entenderlo. Hay que estar, así que tranquilos, vamos a realmente desarrollar una muy buena plática y principalmente entender cómo es que la inteligencia artificial está cambiando de tal medida que no solamente afecta en la forma en que estamos trabajando, sino también la forma en que debemos de administrar nuestra gestión de riesgos. Entonces es importante que empecemos a trabajarlos. Ahora sí que pues debemos de darnos cuenta que la inteligencia artificial es como ponernos un espejo enfrente. Realmente no nos va a reemplazar, es más que nada algo que nos va a apoyar y algo que nos va a seguir ayudando a mejorar en diferentes sentidos profesionales. Digamos que ese espejo, pues a veces nos parece extraño, pues que vamos en los años 90, ¿no? Lo veíamos muchísimo, como parece como un soundtrack completamente algo distópico de películas de ciencia ficción, pero no, vamos a darnos cuenta que es algo muy diverso y que va a cambiar completamente estas nuevas generaciones y la forma en que vamos a comportarnos y la forma en que vamos a trabajar en nuestra organización y, por supuesto, la forma en que las organizaciones necesitan administrarse para poder gestionar sus riesgos. Muy bien, entonces pues vamos viendo un poco de la presentación. Y pues bueno, aquí un poco un comercial de Pirani, digamos, se pueden unir al grupo de WhatsApp como nos compartían hace un momento. Se los dejo un par de segundos para que puedan ingresar a esta increíble comunidad que ayuda a muchas organizaciones a poder gestionar sus riesgos mediante su software, ¿vale? Ya en un momento más, una compañera nos estará compartiendo un poco más de detalles de este software de Pirani, pero bueno, vámonos directamente a esta agenda del día de hoy que vamos a hablar sobre estos fundamentos principales de una de IA, de cómo se pueden evolucionar en los controles. Recordemos que existen diferentes tipos de controles, pero vamos a enfocar a unos controles dinámicos. Vamos a ver un poco más de qué es ese control dinámico, ¿no? Entonces vamos a ver cuatro temas principales o cuatro bloques que vamos a trabajar. Uno, los fundamentos de la IA, que es la gestión de riesgos, conceptos clave, un poquito rápido del Machine Learning, todos estos códigos de programación que ayudan a la inteligencia artificial y el ciclo de vida que se tiene para poder desarrollar una gestión de riesgos, ¿no? Los datos, el modelo, la operación.
Los riesgos algorítmicos, vamos a hablar un poco sobre esos riesgos que están sucediendo actualmente y que ya existen multas. Vamos a ver algunos ejemplos de qué ha sucedido y cómo lo podemos evitar. Y principalmente vamos a enfocarnos a una de las regulaciones que está dando de qué hablar, que está ayudando más a las organizaciones y realmente a gestionar los riesgos, y es la AI Act, ¿no? Es esta acta de la Unión Europea, que ya es un punto de entrada para poder saber cómo podemos manejar los riesgos que existen dentro de la inteligencia artificial en todas las actividades dentro de la organización. También, pues ya conociendo un poco más sobre estos puntos, pues vamos a entender que existen diferentes controles, ¿no? Vamos a ver esta evolución de los controles, a controles adaptativos y principalmente la gobernanza, enfocándose a las reglas, esas reglas que necesitamos para verificar que las actividades o los controles que vamos a estar monitoreando en algún momento realmente estén funcionando. Y un punto importante, el Human in the Loop. Debemos darnos cuenta que esta evolución entre IA y humano y es inminente y necesitamos trabajarla. Por lo tanto, es importante empezar a conocerlas y saber realmente con la nueva evidencia que necesitamos nosotros documentar para realmente saber que nuestros controles estén funcionando. Y pues y vamos a ver al final un pequeño ejercicio, unas pequeñas recomendaciones que pueden hacer ustedes en su empresa para empezar a trabajar en este nuevo mundo digital, en este nuevo mundo de la inteligencia artificial que vamos a utilizar para poder mejorar nuestra gestión de riesgos. Pero bueno, vamos adelante y demos una pequeña introducción sobre qué es IA. Mm, Ya muchos ya la utilizamos, ya sabemos que existe ChatGPT, Gemini, Grok. Hay muchísimas sillas que están saliendo, está de video, de audio, de texto. Hay muchísimos tipos ya de inteligencia artificial que van evolucionando. Hay muchos autores que están compartiendo sus perspectivas y nos comparten de que actualmente no vamos a ser reemplazados. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que debemos de entender, y es que el humano es el único actualmente que puede imaginar, que puede sentir, y eso es algo que todavía la inteligencia artificial no puede entender. Entonces, podemos estar tranquilos que no vamos a ser reemplazados, vamos a tenerlo como una herramienta de apoyo para poder mejorar nuestras habilidades. Pero entonces hay que entender un poquito más sobre una idea simple de qué es IA, ¿no? Es una herramienta que aprende de datos y genera salidas útiles. Desde aquí ya nos está dando el punto, el por qué los humanos somos indispensables. Si no le damos nosotros data a la inteligencia artificial, es muy difícil que podamos tener nosotros la información que está saliendo. Entonces, al final, requiere del humano para poder seguir avanzando. ¿Cómo funciona en la práctica? Pues bueno, entra la información en una caja negra, digamos, la IA con diferentes patrones y todo el tema de Machine Learning empieza a detectar qué es lo que está queriendo el usuario y busca la forma de poder solucionar la duda que se tiene. Y de esta forma sale alguna recomendación, sale alguna alerta. Es una forma muy práctica de conocerlo. Pero aquí la gran diferencia y lo que nosotros tenemos que entender es que esta famosa caja negra, este famoso discriminador dentro de los programas de inteligencia artificial, pueden tener alucinaciones. Es decir, que por simplemente querernos responder, pueden mentir. Por eso también es importante que sepamos saber el input, de la forma en que nosotros estamos dando los datos. Y nos vamos a dar cuenta en esta presentación que es muy importante el data governance, es muy importante conocer realmente los datos que tenemos y evitemos los sesgos algorítmicos que pueden perjudicar a la organización. Y vamos a ver algunos ejemplos al final de qué sucedió por solamente dejarle la oportunidad a la inteligencia artificial de participar en el mercado. Vamos a ver que dentro de la IA hay reglas de oro, y es que las decisiones importantes siempre hay un criterio humano. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a pesar de que hay cosas increíbles dentro de la inteligencia artificial, uno de los principales controles que nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener en nuestra organización es que siempre tengamos al humano como el que va a decidir realmente qué es y no es dentro de nuestra organización. Es siempre el revisor último y el que da el visto bueno, ¿vale? ¿Y por qué nos importa esto? ¿Por qué es importante que conozcamos esto? ¿Por qué? Porque la IA realmente nos va a ayudar a identificar, y nosotros mismos entendiendo esto vamos a priorizar el trabajo, realmente saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Debemos de reducir el ruido y dar trazabilidad si documentas la evidencia. Es decir, que debemos de evitar de
tener datos que nos puedan perjudicar en nuestros resultados y obviamente también saber qué debemos de documentar. Es algo muy importante. Si recordemos que de la gestión de riesgos, si no hay algo documentado, es que realmente no existe. Entonces, pues ya entendiendo un poco sobre qué es IA, tenemos un poco de qué es lo que sucede alrededor de este tema de inteligencia artificial y cómo está evolucionando y todas las pláticas que seguramente muchos ya lo han escuchado, hay que conocer un poco más, ¿no? De los riesgos tradicionales y riesgos emergentes dentro del uso de la IA para la gestión de riesgos. Riesgos tradicionales, y los somos los que seguramente ustedes ya conocen, son riesgos de sanciones, regulatorios, de fraude, de PLD, de KYC, de continuidad operativa, reputacional, privacidad, ¿no? Son todos los diferentes riesgos y hay muchísimos más que ya hemos trabajado y que hay regulaciones y hay foros que nos ayudan a poder determinar qué riesgos que van evolucionando, pero que aún todavía podemos ser tradicionales. Pues bueno, a partir de que ya está la IA, principalmente la IA generativa, porque la IA ya viene desde hace muchísimo atrás. Recordemos que actualmente es el Gen AI el que ha cambiado toda la perspectiva dentro de la organización, es la que está generando nuevos riesgos emergentes. Uno de ellos es el sesgo algorítmico, es decir, las disparidades por segmento. Como les decía, si no tenemos datos correctos, si no los tenemos adecuadamente divididos, existen sesgos algorítmicos que pueden dar información errónea y puede dar también disparidades que pueden causar en algún momento malas decisiones. Opacidad y explicabilidad limitada, ¿no? También si no sabemos realmente de qué es lo que puede estar saliendo dentro de inteligencia artificial, cómo lo está trabajando, qué tipo de información nos puede dar y qué tipo de información nos puede dar, también no conocer ese tipo de información, pues tenemos un riesgo en el momento de querer tener algún resultado, ¿no? Entonces es importante conocer dentro de este gobierno algorítmico cuáles son el tipo de entradas que puede tener y el tipo de salidas que se pueden dar. No necesariamente las principales o tan específicas, ya que como les dijimos, la IA generativa no tiene una salida específica, ya que genera contenido, pero hay inteligencias artificiales que sí lo pueden hacer, entonces es importante que dentro de las diferentes tipos de IA podamos entender qué es lo que puede estar saliendo a partir de una consulta dentro de estas herramientas. También, pues bueno, está el drift, cambios de modelo y de datos, ataques adversarial, evasión, manipulación, o sea, hay que identificar si puede ser manipulable, si esta IA puede generar también algún efecto dentro de la sociedad, un efecto dentro de nuestros usuarios, o puede quedar dentro de estos usos prohibidos que vamos a conocer dentro del Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, también Reino Unido, también hay países de Latinoamérica que ya tienen regulaciones de inteligencia artificial. Principalmente me quiero enfocar a regulaciones democráticas, ¿vale? Con una visión democrática, ya que también hay regulaciones, por ejemplo, en la asiática y principalmente China, que también está avanzando mucho en temas de inteligencia artificial, pero su enfoque es más enfocado al control del Estado, ¿no? Entonces es importante entender cuál es el enfoque que se tiene para saber cuáles son las guías que podemos tener. Y actualmente la que está dando una visión de gestión de riesgos es la de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, pues vamos a entender esto. Es importante que sepamos que existen ya estos tipos de riesgos que ya están evolucionando y necesitamos combatirlos, ¿no? Porque si los agregamos dentro de nuestra gestión de riesgos, seguramente nos va a dar muchísimos resultados, seguramente nos van a quitar toda esta carga que llamamos talacha, ¿no? Toda esta carga de trabajo que nos puede hacer perder el tiempo, nos puede ayudar, pero al final de cuentas requerimos de otros controles para saber que la información que se está dando a partir de estas herramientas realmente es la correcta. Pero vamos a entender, para que tengamos un poco más de visión, ¿dónde aparece en tu día a día? Bueno, por ejemplo, el monitoreo de fraude transaccional y de fraude, ¿no? Es uno de las IAs que existen cuando hacemos estas herramientas de monitoreo, ¿no? Puede generar una nueva alerta.
que hay un ejemplo aquí, pues una compra a las 3 de la mañana en un país donde el cliente no opera, ¿no? Es una alerta, por ejemplo, o montos muy altos. También donde aparece, bueno, en las operaciones y controles internos, ¿no? Avisos de por acceso inusual, gastos de fuera de la política, cambios sin permiso. Aquí tenemos otro ejemplo, un intento de inicio de sesión desde una ubicación inusual y hay que pedir un segundo factor, ¿no? O sea, es un, por ejemplo, un riesgo y aquí un pequeño control, ¿no? Pedir un segundo factor. Dentro del KYC, toda la parte del onboarding, pues bueno, digamos que un ejemplo de control es que el sistema lee una identificación y extrae el nombre y fecha válida más rápido con la inteligencia artificial, ¿no? Son temas que nos puede estar ayudando. Y ejemplo en textos y reportes, clasificación de emails, de tickets, resumen de casos para priorizar y digamos que el IA pues puede resumir un expediente largo para que el analista decida un poco antes, ¿no? Pueda hacer más rápido su trabajo. Entonces, hay muchísimos ejemplos, estos son algunos de los que nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero tenemos un tiempo muy corto, entonces vamos un poco más ya a la carnita de lo que estamos buscando hoy, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, el mapa de riesgos ha cambiado. El mapa de riesgos ya es muy distinto, ya tenemos que empezarnos cuenta de que ya no son los mismos, ya nos dimos cuenta de que ya no solamente nos preocupa el fraude, el PLD, la reputación, sino también ya los sesgos algorítmicos y necesitamos identificar qué es lo que debemos de hacer. Pues bueno, principalmente debemos darnos cuenta de que ya no solamente pensemos en controles estáticos, y que solamente con una foto podíamos nosotros capturar el momento y ese momento se quedaba congelado, ¿no? De que eso es lo que se realizó. Ahora un control inteligente es como un video en tiempo real en el cual debe de aprender, debe detectar y debe de adaptar. ¿A qué nos entendemos esto? Pues bueno, vamos a verlo el día de hoy, ¿no? Un ejemplo es que estamos viendo aquí es la alerta saltó por actividad inusual, una lista revisó y documentó el motivo para aprobar y rechazar, ¿no? Ese es, por ejemplo, un caso o es un ejemplo de una de los controles que se pueden detectar. Los diferentes tipos de herramientas nos pueden dar algunas alertas, pero al final de cuentas, como aquí vemos, y existe el factor humano, requiere el factor humano para saber si realmente se aprueba o rechaza. Eso es lo que nosotros debemos de entender desde el inicio. Entonces, dentro del mapa de nuevo, el nuevo mapa de riesgos, tenemos de entender que existen datos. ¿A qué nos referimos con datos? Debemos de buscar que exista calidad y licitud de la información, privacidad, PII de bajo control, es decir, es información y de individuos, PII me refiero a eso, hay que tenerlo bajo control. Es importante que pues, sigamos las medidas regulatorias y empecemos a poder clasificar nuestros datos adecuadamente y solo tener los datos que la ley nos lo está permitiendo y la forma en que nos lo está permitiendo. Es importante que dentro de esta gestión de riesgos también veamos el algoritmo, ¿no? Y como les decía hace un poco, tenemos que ver de dónde vienen las decisiones. Entonces tenemos que entender que debe haber decisiones explicables y justas sin sesgos. Es lo que tenemos que buscar al momento de utilizar una inteligencia artificial y principalmente resistente a los cambios. Es decir, que pueda generar algún cambio que ese cambio es erróneo y pueda manchar o pueda perjudicar también todo nuestro trabajo. Dentro de la operación también ya ha cambiado, necesitamos darnos cuenta que la revisión humana en procesos críticos, es decir, como les decía, al final el humano no puede quedar fuera de todos los procesos de gestión de riesgos. La IA nos va a ayudar, sí, la IA nos va a ayudar a generar contenido mucho más rápido y puede hacer revisiones mucho más rápidas, pero al final el humano es quien tiene que estar dedicándose a revisar y principalmente los datos críticos cuando son decisiones completamente de negocio. No podemos dejar que la IA todavía tome decisiones porque la IA solamente está tomando decisiones a partir de la información que te lo estás comprendiendo bajo un contexto. Por eso están los famosos prompts y desarrollo de prompts para darle el mayor contexto a la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía está evolucionando y necesitamos nosotros seguir revisándola, ¿no? Nosotros necesitamos evitar estos sesgos que pueden generarse dentro de la operación. Y como les decía, siempre tener evidencia, una documentación mínima, pero simplemente trazable de lo que se hizo y por qué. Es importante que durante ese tiempo que vamos nosotros a agregar la inteligencia artificial, siempre tengamos un registro de cómo lo estamos realizando para poder tener siempre esas actividades de prueba y error, pero siempre aprender de nuestros errores. Es algo muy importante. Recordemos que
Dentro de las corporaciones siempre es la mejora continua. Hay diferentes regulaciones o diferentes guías, como las diferentes tipos de ISO, la ISO 36301, la ISO 31000, y hay una ISO referente al uso de la inteligencia artificial, y son las que podemos seguir para poder nosotros tomar adecuadamente esa nueva tecnología y agregarla dentro de nuestra gestión de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer mañana? Y principalmente, como ya tener un ejemplo de qué pueden hacer ustedes dentro de sus organizaciones. Y vamos a hacer esto. Tienen que elegir un control y verificar tres cosas para realmente saber que podemos ir evolucionando. Una, datos limpios. Revisemos que realmente tengamos una data limpia, es decir, que no haya duplicados, que haya dueños definidos, que haya procesos realmente realizados. Tenemos que buscar la forma de limpiar nuestra data. Tenemos que tener un algoritmo con una explicación corta por caso, es decir, que realmente sepamos qué es lo que está generando y por qué se va a generar. Es importante que lo tenemos identificado y sobre todo una operación con revisión humana y registro del motivo, el por qué se está revisando. Más que nada para tener un registro de qué sí, qué no está haciendo, qué cosas pueden estar mejorando. Es lo que tenemos que nosotros verificar al momento de utilizar la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos un poquito más adelante y debemos de verificar dentro de nuestra gestión de riesgos, ahora con inteligencia artificial, qué señales de alerta identificar, ¿no? Ahora, dentro de este uso de IA, debemos de verificar ahora alertas y desempeño, ¿no? Porque pues puede ser que demasiadas alertas irrelevantes o tardías, subidas o bajadas bruscas sin explicación, ¿no? Tenemos que verificar. Ahí puede haber alertas que realmente no nos están dando data específica o data que realmente nos pueda ayudar o data simplemente que no tiene un riesgo. Por eso es muy importante que dentro de todos los programas que tengamos exista una gestión de riesgos y podamos identificar y saber en qué casos nosotros debemos agregar nuestros recursos. Por eso se llama gestión de riesgos. Entre riesgos más altos, mayores medidas, mayores recursos, mayor enfoque debemos de darle. Pero entre menor riesgos son medidas simplificadas. Por eso es muy importante conocer el tipo de alertas que estamos teniendo, si realmente están funcionando esas alertas, si no tenemos que parametrizar nuevamente para realmente verificar que esas alertas den una explicación y realmente sean favorables. Explicabilidad y decisión. Nadie puede explicar por qué saltó, decisiones inconscientes o muchos overrides. Si tenemos este tipo de problemas, este tipo de actividades de que nadie puede explicar qué es lo que está sucediendo, tenemos un grave problema de riesgos utilizando la IA. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas nuevas señales de alerta en el caso de que nosotros estemos utilizando la inteligencia artificial. Datos y gobierno, que digamos datos duplicados o vacíos, campos y dueños, fuentes no autorizadas, PII sin base legal. Es decir, debemos nosotros tener una adecuada data governance, tenemos que realmente tener la información más completa posible, necesitamos identificar quién es el dueño de los procesos, el dueño de cada tipo de actividades, evitar utilizar información personal sin que, sin que o que nos estemos pasando la regulación, sin que tengamos realmente una autorización si se requiere dentro de los países. Debemos nosotros buscar que realmente tengamos un gobierno de datos y que se utilicen de acuerdo a las condiciones y de forma legales que existen en cada región. Otro señal de alerta, pues son operaciones y cambios, es decir, cambios de reglas, modelos sin registros, y sin un plan B manual e incidentes sin bitácora. Es decir, que que dentro de la organización se realicen diferentes tipos de cambios de los controles, se realicen cambios a los modelos algorítmicos, se haga diferentes cambios dentro de nuestros programas, pero no tengamos ninguna bitácora, ni tengamos ningún plan B, no tengamos ninguna continuidad de negocio y esto es un gran riesgo porque si existe alguna eventualidad que no nos permite utilizar las herramientas o no nos permite obtener la información que requerimos, si no tenemos un plan B, estamos perdidos. Entonces es muy importante que ahora tengamos identificadas este tipo de señales de alertas. ¿Qué podemos hacer? Pues les recomiendo un chequeo de solamente 10 minutos de un sí o no. Y aquí unas preguntas muy sencillas. ¿El 20% de las alertas se cierran por irrelevantes? Sí, sí. Bueno, hay que revisar. Hay casos críticos sin revisión humana, hubo cambios sin acta y pruebas, tienen campos clave con dueño desconocido, faltan motivos documentados sin aprobación y rechazos, no existe plan B si el sistema falla. Ese es un checklist que les los dejo. Si ustedes gustan tomarlo, pueden tomar una fotografía si gustan. Pero aquí, si marcas dos, sí,
requieres hacer una mejora, requieres de verificar que tus procesos necesitan un cambio, que tus controles necesitan un cambio y principalmente si estás utilizando inteligencia artificial. Pero bueno, ya entendiendo un poco de los riesgos, entendiendo de que la IA pues no simplemente es algo de magia, sino que también es un proceso que una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos. mm, Como les decía, ya está la AI Act de la Unión Europea y que está realmente fascinante en el aspecto que distribuye los riesgos por diferentes tipos de niveles. Esto nos ayuda a nosotros, como les decía, a saber dónde realmente debemos enfocar nuestros recursos. Y lo vamos a ver principalmente en tres ideas, ¿no? La clasificación del riesgo, como les decía, lo está clasificando principalmente en tres, que es alto, limitado y mínimo, y un adicional que es el inaceptable, ¿no? Y estos son principalmente IAs que pueden estar utilizando información personal para fines que puedan manipular, que puedan generar discriminación, que puedan generar algún conflicto interno dentro de las organizaciones. Ese tipo de sistemas están prohibidos y existe toda una lista larga de qué actividades no pueden realizarse, ¿no? Dentro de esta también hay una clasificación que habla, en el caso de que es KYC fraude, se debe tratar de alto riesgo con controles reforzados. Es decir, alto riesgo principalmente son esas aplicaciones de inteligencia artificial que están utilizando información de clientes o biométricos. Cualquier IA que cuente con información de clientes automáticamente se está clasificando de alto riesgo y por lo tanto requiere mayores medidas, ¿no? Recordemos nuevamente, entre mayor riesgo, mayores medidas, mayores recursos, mayores controles, entre menor riesgos, medidas simplificadas. Es lo mismo, si existe una IA que esté utilizando información de personas, requeremos de tener controles más robustos que eviten que se manifieste algún riesgo que pueda afectar a nuestra organización. ¿Qué esta evidencia que debe tener? Pues no, es un propósito y base legal del caso de uso, evaluación del riesgo y supervisión humana definida. Es algo que habla muchísimo dentro de la clasificación de riesgo, dentro de la AI Act. Es decir, que si tú tienes una IA que está clasificada con mayor alto riesgo, pues entonces debes de tener una base legal, debes demostrar cuál es la autoevaluación de riesgo, cómo tú lo estás supervisando y por qué propósito lo estás utilizando, ¿no? Ya actualmente ya se tiene un departamento en la Unión Europea que está ayudando a realizar esto. Es una de las ideas que estamos teniendo, si bien muchos de aquí no estamos en Europa, estamos en Latinoamérica, es una base que está ayudando para poder definir las diferentes leyes en las organizaciones. Les puedo decir que ya no hay organizaciones que están enfocándose a realizar sus políticas internas, principalmente con la AACT y también con las regulaciones que están saliendo de Estados Unidos. Por lo tanto, pues podemos entender que en Latinoamérica posiblemente vamos a tomar las mejores prácticas de algunos de estos modelos y seguramente lo estaremos teniendo dentro de nuestras organizaciones. En el caso de que nuestra organización tenga una sede seguramente en Europa, Estados Unidos, vamos a estar adoptando ese tipo de ideas, ¿no? Entonces es importante entenderlos. Entonces, uno de los principales puntos de esta IAC es que tiene la clasificación por riesgos. Otro son los requisitos clave en alto riesgo, ¿no? Que es ya ok, ya identifiqué cuál es mi tipo de riesgo por el uso de IA que tengo, pero también necesito saber qué requisitos clave, ¿no? Es decir, el ideal es datos gobernados, documentación técnica, explicabilidad mínima, seguridad, ¿no? Lo que realmente tenemos que verificar o hacer conocer a nuestro regulador o también a nuestros usuarios, nuestros clientes, que realmente contamos con adecuados protocolos para poder cuidar su información, cuidar su patrimonio, cuidar realmente esa relación que tenemos con ellos. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa el tener requisitos de clave en alto riesgo? Pues debes de explicar decisiones, medir sesgos por segmentos y probar robustez del modelo, que es lo que estamos hablando, y tener evidencias, datasets, model cards, propósitos, límites, métricas, pruebas de sesgos y estabilidad. Es decir, hay que realizar pruebas continuas para realmente verificar que la información que nos está dando la inteligencia artificial sí es buena y es correcta, ¿no?
Pero también hay un tercer punto, que digamos, son muchísimas actividades, pero lo estamos dividiendo en tres para que entendamos un poco de qué viene esta acta de inteligencia artificial. Bueno, un punto muy importante es personas al mando y monitoreo vivo. Lo ideal dice que haya una supervisión humana, monitoreo continuo y gestión de cambios, ¿no? Aquí nos habla mucho de conocer, documentar, documentar. Es algo muy importante que necesitamos entender. ¿Qué significa? Pues tener umbrales claros también, overrides justificados, reentrenos cuando cambian los datos. Necesitamos seguir evolucionando, posiblemente crear un sandbox en algunos casos, es decir, un ambiente de prueba para poder verificar que la aplicación de una IA realmente es correcta y no va a generar algún ruido o alguna actividad que pueda perjudicar a nuestros clientes. Y pues, ¿qué evidencia podemos tener? Pues un sub de revisión humana, bitácoras de cambio, métricas, KPIs, diferentes tipos de desempeños, pues es lo que podemos nosotros tener. Pero bueno, vamos a entrar un poquito adelante porque ya nos falta muy poco tiempo y falta mucha información que necesitamos nosotros digerir. Pues bueno, ¿qué controles sí funcionan? ¿Qué controles sí podemos tener? Pues bueno, debemos tener un enfoque híbrido, es decir, tener reglas claras, tenemos que tener identificados bien los políticas, los umbrales, qué listas, quiénes son los propietarios, necesitamos saber qué es lo prioritario y que la IA lo que más se enfoca a lo más riesgoso, ¿no? Lo que nos puede ayudar a verificar las acciones que necesitamos tener para una gestión de riesgos. Eh, Debemos de nosotros agregar la revisión humana donde sí importa, ¿no? A partir realmente donde hay un riesgo, donde realmente podemos tener nos puedan perjudicar. Debemos ahí agregar principalmente esa revisión humana. Debemos de identificar cuando sí, cuando no debe de estar ingresando. Datos curiosos, debemos de evitar que existan datos que puedan perjudicar el output o la entrega que nos da la inteligencia artificial. Debemos de realmente conocer, que tengamos un sustento legal de toda la información que tengamos, cómo la estamos resguardando, si tenemos PII o información de personas, cómo la estamos protegiendo. Tenemos que tener fuentes autorizadas, buscar la forma de que todo nuestro modelo para poder tener de nuestros controles realmente sea con una data adecuada y 100% certera que nos ayude a tener mejores decisiones. Y que sí, una evidencia siempre, ¿no? Esas son partes muy principales que estamos hablando durante todo este tiempo. Si no existe evidencia, realmente no podemos demostrar que realmente hicimos lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, dentro de nuestro sistema de gestión de riesgos, habilitar 5 campos obligatorios para poder cerrar alguna alerta o cerrar alguna información. Uno es la decisión, ¿no? De aprobar, rechazar o escalar. Es algo muy importante que debemos de habilitarlo. Tenemos que indicar qué es lo que se hizo con alguna alerta. El motivo es algo también muy importante. Necesitamos indicar por qué se está realizando. Ese racional que nos ayuda a determinar por qué se aprueba, por qué se rechaza, por qué se escala. Evidencia. Recordemos, si no existe evidencia, realmente no existe lo que estamos trabajando. Es importante que tengamos algún archivo, algún enlace, algún audit trail que nos ayude a verificar todo lo que se estuvo realizando para saber que existe. Pero también es importante conocer el responsable, quién decidió aprobar, quién decidió rechazar, quién decidió escalar y sobre todo en la fecha y hora, el sello del tiempo, saber cuándo se realizó. No necesitamos ya prácticamente tomar fotografías, es algo muy bueno que nos puede ayudar a documentar, pero los sistemas también son inteligentes, podemos utilizarlos, podemos apoyarnos de ellos y estos eh, son campos que necesitamos agregar dentro de nuestros sistemas para poder realmente verificar que nuestra IA esté funcionando y sobre todo que nuestros controles están siendo realmente revisados, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, pues vamos a platicar un poco de los do's y don'ts de todo este tema de gestión de riesgos con el uso de inteligencia artificial. Mm, Porque, como indicamos, cuando tenemos datos buenos, tenemos buenos resultados. Si la data está contaminada, si la data está sesgada, si la data no cuenta realmente con una visión uniforme, los datos seguramente van a ser erróneos. Entonces es importante que nosotros eh, empecemos a trabajarlos un poco. Ya me están diciendo aquí que vamos un poco rápido.
este material va a ser descargable para ustedes, para que ustedes lo puedan tener. Me voy un poco rápido porque tenemos muy poco tiempo y es muchísima información y les quiero dar un ejemplo de cómo pueden utilizarlo ustedes dentro de la organización. Entonces, no se preocupen, esto lo van a poder descargar y van a poder tenerlo en sus computadoras para que lo puedan analizar poco a poco, ¿vale? Entonces, viendo los do's y los don'ts y la evidencia. Principalmente, la propiedad de los datos. El do es nombrar el data owner, como dijimos, y que tenga en los campos críticos, realmente quién lo está realizando. El don't se indica que los datos son de todos y que nadie, y los datos son de nadie al final de cuentas. ¿Por qué? Porque si dejamos diciendo que una actividad es de todos, al final nadie se quiere hacer responsable. Entonces es importante que siempre tengamos un responsable. Calidad básica es limpiar duplicados, vacíos y valores fuera del rango cada mes. Como diga, siempre es importante el data governance. Es importante tener esos datos limpios y que realmente sean consecuentes y que estén siempre en un rango. Y los donde descargar todo tal cual viene. No, tenemos que limpiarlos, duplicarlos y solamente agregar la data que es adecuada. Un diccionario mínimo, es decir, que tenemos que documentar definiciones, formato, origen y frecuencia, es decir, de qué existe de qué es cada cosa, no solamente de qué significa la palabra, sino qué es cada cosa, ¿no? Realmente documentar la definición, ¿no? De cómo funciona el sistema, cómo funciona el control, para qué es el control, es importante y uno de los dons es nombres ambiguos sin aclarar, ¿no? Indicar monto, score, o sea, palabras que si no tienen una definición específica y las dejamos solamente en el sistema, pues no sabemos realmente que existe y un usuario que va a llegar nuevo no va a entender, ¿no? Entonces es importante que siempre tengamos algo que ejemplifique. Minimización y PII, o sea, utilizar solo lo necesario, es decir, no meter data que no se requiera y siempre, siempre, y es algo muy importante que está aplicándose en todo el mundo por temas de protección de datos personales, evitar utilizar la inteligencia artificial para leer información de personas. Evitamos utilizar la información individual de las personas y agregarlas dentro de inteligencia artificial, ya que al final de cuentas, eh, estas IA, pues si estamos nosotros comprando un proveedor, ellos están resguardando la información en sus servidores, pero al final de cuentas, si nosotros estamos solicitando información de nuestros clientes, nosotros no tenemos el derecho de utilizarla como queramos. Debemos de restringirnos a lo que nos diga la regulación local y sobre todo evitar de que otras personas puedan tener acceso a ese tipo de información. Entonces es importante que evitemos utilizar información PII y solamente cuando sea necesario y bajo las leyes, bajo las reglas que nos indique el regulador. Y trazabilidad, ¿no? Es decir, guardar el origen, transformaciones y versiones de datasets. Es importante conocer cómo van cambiando los controles, cómo van cambiando los algoritmos, cómo van cambiando la forma en que estamos utilizando la IA para poder realizar nuestras actividades y de esta forma conocer cómo fue cambiando y si vemos que hay un error, pues podemos irnos al historial, ¿no? Pero si nosotros solamente sobreescribimos los archivos sin ningún historial, pues esto lo que va a ocasionar es que perdamos realmente el hilo y algún error no lo vamos a poder seguir ocasionando. Entonces es importante que dentro de la evidencia tengamos nomenclaturas, changelog, tenemos que siempre tener una evidencia clara de todos estos casos, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos tener una supervisión humana bien hecha, ¿no? ¿Qué revisar y cómo documentar? Aquí lo que tenemos que hacer es y verificar es cuándo interviene la persona. No tenemos que dividir en qué casos solamente es IA y en qué casos ingresa la persona. Es algo muy importante. Lista de revisión es identidad, contexto, evidencias y políticas aplicables. Necesitamos ver realmente por qué se está revisando y de qué forma está revisando. Tenemos que tener overrides y autorización, es decir, el motivo, quién lo autoriza y límites de escala. Es decir, de que si se hace un cambio dentro de estos controles, si hay un cambio dentro de los programas de IA, de cualquier actividad, pues necesitamos tener el conocimiento del por qué se hace, por qué se autoriza, los límites y por qué se está escalando, ¿no? Evitemos que sean actividades que no podamos verificar qué sucedió bajo el tiempo.
¿vale? Y decisión y motivo, soporte, bueno, registro y SLAs, ¿no? También entender el motivo, fechas y horas y tipos de respuestas, ¿vale? Estamos ahorita viendo un poquito más temas, este contexto, un poco más generales, que nos están compartiendo de que está un poco técnica. Es correcto, estamos viendo un poco técnico. ¿Por qué? Porque debemos entender primero cuál es lo que existe alrededor. Recordemos que cuando tenemos controles, usualmente son un poco estáticos, son controles que no, posiblemente no tienen una supervisión dinámica y lo que nosotros debemos de hacer ahora es buscar generar controles en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar a verificarlos, pero antes de utilizar este uso de inteligencia artificial, tenemos que realizar estos pasos para que realmente tengamos este recorrido de unas posiblemente actividades análogas, actividades digitales, a actividades que ya esté utilizándose una inteligencia artificial generativa posiblemente, ¿no? Entonces es importante que entendamos cómo debemos irlo transformando, qué actividades debemos de estar verificando, qué señales de alerta son las que se pueden ir presentando. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, nosotros lo que tenemos que verificar y trabajar es que realmente esté funcionando nuestros controles y que realmente nuestra gestión de riesgo es adecuada y realmente nuestro riesgo está disminuyendo. Por eso es importante tener siempre métricas. Es importante nosotros tener estos documentos de apoyo para saber cómo va la evolución de toda esta transformación digital, cómo va esta evolución dentro de nuestros controles, cómo lo estamos utilizando, la inteligencia artificial para poder mejorar nuestros procesos. Es decir, dentro de estas métricas hay que buscar alertas útiles contra ruido, es decir, realmente alertas que eviten disminución de falsos positivos, en el caso sí que estemos hablando, por ejemplo, de estas eh, herramientas que nos ayuden a verificar a los clientes, ¿no? Si hay algo que estén relacionadas a alguna lista restrictiva, una lista negra, una lista gris, como le quieran llamar. También, ¿no? Y para evitar esos falsos positivos, hay que tener también una métrica de qué tanto se está supervisando el humano, en qué secciones y cómo está tomando las decisiones. Es importante conocer esta información para también verificar hacia dónde estamos yendo los controles, realmente está siendo efectivo el uso de la IA, realmente si se está necesitando, debemos de aumentar su uso o disminuirlo, eso es algo también que nos puede ayudar. Salud del control es algo que también debemos de verificar. Número de incidentes y hallazgos de auditoría cerrados contra abiertos, es algo que tenemos que nosotros verificar cuando hacemos nuestra gestión de riesgos. Y a lo mejor esto puede estar confundiendo un poco, pero recordemos y que la gestión de riesgos no solamente son las alertas de lavado de dinero. Nuestra gestión de riesgos no solamente es mandar al regulador una alerta, sino una gestión de riesgos es verificar que todos nuestros procesos estén adecuados, que estemos cumpliendo con la regulación y tenemos actividades para verificar que estamos cumpliendo lo que dice la ley. No, no solamente es una sección de todo lo que nos piden en temas de delitos financieros y también no solamente en temas de delitos financieros, de un cumplimiento regulatorio en general, de una gestión de riesgos completamente general dentro de las organizaciones, ¿vale? Hay que tener siempre un tiempo de respuesta y cambios en los datos, ¿no? Me voy un poco tanto porque ya está terminando la presentación y seguramente tiene algunas dudas que les gustaría resolver. Entonces, hay varios errores comunes al momento de utilizar la IA dentro de los controles y aquí vamos a tomarlos que hay que evitarlos. Uno es el plug and play, ¿no? Creer que la IA funciona sola. La IA no funciona sola, necesita completamente supervisión humana y por lo tanto necesitamos tener propósitos, límites y responsables, ¿no? Entonces, un principal error es pensar que la IA va a actuar por sí sola. Datos sucios y duplicados y vacíos y PII sin base legal, que es lo que vimos hace un momento. Y tenemos que evitarlo. Sacar a la gente de decisiones críticas. Es importante, ahí lo podemos evitar con el Human in the Loop, es decir, que cuando es una decisión muy importante, mucho de riesgos, que puede necesitar una visión más generalizada que simplemente ella, ahí es donde debe de entrar el humano, ¿no? Las decisiones críticas siempre deben de ser del humano. Uno otro error es que no hay documentación de que se decidió, pero no hay registro. Siempre hay que estar registrando.
hay cambios sin controles, es decir, que no existe un procedimiento, no existen reglas de cómo se deben de ajustar los controles, es decir, debemos de nosotros tener protocolos de cómo debemos realizar nuestras actividades. Es algo muy importante. Cuando tengamos un control y queramos modificarlo, debe de haber una metodología de cómo se debe de realizar, quién lo aprueba y el por qué. Entonces, debemos de tener siempre protocolos, puede ser muy, exacto, muy protocolario, puede tener muy burocrático algunos elementos, pero estamos en un inicio de ingresar la IA a nuestra gestión de riesgo. Entonces tenemos que nosotros ser muy precavidos de todas estas actividades y debemos de verificar cada uno de los puntos. Para entender un poco a lo que me refiero y un poco de por qué necesitamos verificar realmente cómo utilizamos la IA, les voy a mostrar dos ejemplos principales. Una es una llamada deepfake. ¿Qué pasó? Pues justamente en el 2024, un empleado que se llama de un banco eh, aparentaba pues tener una videollamada con un CEO, ¿no? Al final, durante la llamada CEO, pues hablaba que se requerían hacer transferencias urgentes, y el empleado, pues al pensar que está hablando con el CFO, pues realizó una transferencia de 200 millones dólares de Hong Kong a 5 cuentas locales. Pues resultó que esta llamada era falsa. Era completamente inteligencia artificial, ¿no? Era una persona completamente distinta. ¿Y qué pasó? Pues al final lo defraudó, ¿no? Se descubrió el engaño, se descubrió que era completamente un video fake, ¿no? Y aquí lo que nos pudimos darnos cuenta de que pues la inteligencia artificial está llegando a pasos muy altos que pueden afectar tanto internamente como desde externamente a la organización. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí pues entonces para poder realizar ciertos tipos de actividades o ese tipo de transferencias, a pesar de que era un CFO, tendríamos que tener controles para poder realizarlo. Este empleado no tendría que haber hecho una transferencia simplemente porque era el CFO. Tiene que haber un protocolo que ayude realmente a verificar esa actividad, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos que nosotros podemos verificar que necesitamos ahora de otros tipos de controles para poder evitar que la inteligencia artificial también pueda ser utilizada en nuestra contra para poder realizar fraudes. Pero ese es solamente un ejemplo y un ejemplo un poco más generalizado. Vamos a verlo, eso es de afuera hacia adentro. Hay un ejemplo que les voy a mostrar que es de adentro hacia afuera, ¿no? Y es que también hubo dos empresas, Global Prediction y Delphia, que utilizaron inteligencia artificial para poder indicarle a sus usuarios el cómo poder actuar en el mercado, ¿no? Y te indicaban de que esta IA estaba dando mejores decisiones, los divulgaron directamente en la web, hicieron mucho marketing, pero ¿qué sucedió? Pues resultó que la información que estaban dando realmente no fue la correcta, porque la IA al final, como les decía a un inicio, alucina. Esto pues ocasionó pues, un riesgo reputacional, afectó completamente reputacionalmente a las empresas por estar dando información errónea y con esta IA que para ellos era completamente certera, ¿no? Y pues que lo que sucedió, pues principalmente no había una definición de la IA, no decían específicamente que le estaban utilizando, es que hacía exactamente para poder determinar sus funciones. Faltaba realmente una evidencia técnica de cómo se trabajaba y completamente una gobernanza de comunicación débil, ¿no? Es decir, realmente no había una gestión de crisis, no existía un protocolo para poder definir qué sí, qué no se podía compartir y al final, por utilizar inteligencia artificial de una forma deliberada sin controles, terminaron afectando a muchísimas personas y terminaron siendo multados. Entonces, aquí podemos verlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ya para terminar esta exposición, que ya nos falta muy poquito tiempo, hay 4 simples pasos que necesitamos realizar al momento de utilizar inteligencia artificial y para mejorar nuestra gestión de riesgos y nuestros controles. Primeramente, identificar. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quieres lograr? Lograr el objetivo del control, es importante. ¿Qué salidas esperas? ¿Qué esperas que se obtenga con este control? ¿Qué datos se van a utilizar? ¿Quiénes son los dueños?
¿Quién decide los roles? Es algo muy importante, es un primer paso de identificación. Segundo paso, evaluar, hay que conocer realmente cuál es el riesgo del caso, realmente saber qué riesgo tenemos, la impacto por probabilidad más las banderas de datos sensibles y explicabilidad. Estamos agregando una función adicional para poder identificar el riesgo. El entorno, ¿qué pasa si falla? Necesitamos conocer también eso, hay que evaluarlo. Prioridad, hay que también saber qué sí, qué no es de alto riesgo para saber dónde metemos más recursos. Mitigar, ¿no? Tenemos que buscar limpiar nuestros datos, buscar evitar PII, tener un catálogo, una trazabilidad. Tenemos que realmente conocer el algoritmo, los umbrales claros, explicación breve por caso, limitaciones de uso. Hay que mitigar en la operación, hay siempre una revisión humana y definida, evidencias mínimas, que exista un gobierno de datos, un acta de cambios, una validación independiente, es algo muy importante, y sobre todo monitorear. No solamente es tener control, sino monitorearlo, realmente tener KPIs, métricas que nos ayude a verificar que realmente están funcionando nuestros controles. Tenemos que tener comités que nos ayuden a verificarlos y siempre tener una acción continua, es decir, una mejora continua para poder alimentar las reglas y los umbrales de una forma que vayamos evolucionando. Para esto, les comparto un plan de 30 días que pueden ustedes utilizar para poder verificar que sus controles realmente estén siendo adecuados y van a estar utilizando inteligencia artificial. En los primeros 30 días hay que tener un piloto, ¿no? Un proceso. Hay que verificar el inventario, hay que verificar una política, las políticas que podemos tener o en la regulación local que ustedes quieren tomar. Hay que ver los propósitos, límites, qué es lo que nos pide la regulación, plantillas claves, un checklist exactamente de qué es lo que tenemos y quick wins, ¿no? Activar 5 campos obligatorios dentro de esos controles: decisión, motivo, evidencia, responsable, fecha y hora, y un SLA simple. Los primeros 30 días hay que realizar eso. Que pasen los siguientes 30 días, empezamos a la acción, limpiar los datos, buscar un control híbrido, reglas claras y priorizar, ver los umbrales, validar, es una validación independiente, sería muy importante para que tengamos ojos frescos, una equidad básica, es decir, ver los casos por segmentos, operaciones, es decir, tener una supervisión humana y capacitar rápidamente a los analistas y tener un tablero de 4 KPIs, ¿no? De la calidad de ruido, SLA, revisiones overrides, cambios de datos. Eso lo podemos hacer los primeros 30 días. ¿Y qué hacemos los siguientes 30 días y serían los últimos para ayudarnos realmente a mejorar nuestro control? Pues bueno, pues tener un comité de IA y de riesgos que realmente verifique estas actividades, monitorea realmente todo esto, una auditoría ligera y realmente tener escalamientos de un segundo proceso en el caso que se quiera realizar. Pero bueno, y ya para terminar, un kit rápido de trabajo. Entonces necesitamos un checklist de revisión humana, necesitamos un model card light, que es un modelo de control, que tengamos los propósitos, alcances, datos dados, métricas, un sub de verificación, que fue de banda, que sí, pagos críticos, cuando se aplica, que en alterno, permitido, un plan B, básicamente, datasheets y datasets, es decir, fuentes autorizadas, campos claves, son principalmente lo que vamos a necesitar durante un tiempo. Pero bueno, también actas de cambios, tableros, matriz. Este kit pues lo van a poder descargar también para que ustedes puedan entenderlo, ¿vale? Y ya para concluir, para entender entonces, ¿qué vamos a entender? La IA no es magia, son salidas de alertas, texto, score, que deben de dejar evidencia y tener revisión humana en lo crítico. La gobernanza simple funciona, es decir, tener datos cuidados, controles híbridos, reglas y a personas, y por tener esa visión. Y podemos tener la IA o IA Act o también otra regulación como una brújula para priorizar qué actividad debemos de tener. La OCDE acaba de sacar un reporte de inteligencia artificial también con varios guías, podemos seguirlo, es muy, muy bueno el documento que está saliendo. Y bueno, empezar desde lo pequeño, ¿no? Un piloto, pero bien definido. Empezamos con lo pequeño y a partir de cómo lo vamos trabajando, podemos llegar a más actividades, ¿vale? Pero bueno, termino mi exposición y espero que les haya gustado a todos. Muchísimas gracias. Fidel, muchísimas gracias a ti por esta exposición y ahora les voy a responder un par de preguntas rápidas a los asistentes que nos han preguntado si vamos a compartir la exposición. La respuesta es sí, pendientes a sus correos porque ahí les vamos a estar compartiendo esta exposición muy buena. La que los asistentes nos están diciendo que muy buenas. Vayan dejando todas las preguntas que tengan para Fidel porque vamos a hacer una exposición de cómo se integra esto con nuestra herramienta y al final les vamos a
a dar paso otra vez a Fidel para responder las preguntas. Ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Liliana Silva del equipo comercial de Pirani, quien nos va a comentar más sobre cómo podemos integrar lo que nos acaba de decir Fidel con la herramienta. Igual, les estaré compartiendo también el acceso a la herramienta para que ustedes puedan iniciar sesión en Pirani de manera muy fácil. Es sencillo, son dos pasos, no necesitan una tarjeta de crédito, pueden ingresar incluso con Google. Y si llegan a tener alguna pregunta sobre Pirani, también la pueden hacer o también les voy a compartir el link para que se agenden una reunión de unos 15 o una media hora y puedan em, ahí saldar esas dudas. Ahora sí, adelante, Liliana. Bueno, pues nada, Juan Di, buenos días, muy buenos días, Fidel. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Estaba aquí tomando nota como para tratar de adaptar eso a estos, no sé, 15, menos de 20 minutos que tendré para hacerles como un recorrido. Igual nada, súper invitadísimos a que nos sigan contactando y pues sustentar todas esas dudas. Muchas gracias, Fidel, mucho gusto. Yo estoy acá desde la ciudad de Medellín. Entonces, bueno, nada, bienvenidos a todos. No es mucho el tiempo, lo que quiero entonces mostrarles hoy es, quería hablarles también de la inteligencia artificial aplicada en Pirani y cómo todo lo que Fidel nos estaba comentando, pues nada, lo podíamos hacer paso a pasito. Hoy no va a ser como la oportunidad, voy a hacer un breve recorrido, pero nada, súper invitados a que nos hagan seña, nos reunamos. Hagan por ahí Juan Di les compartió o Fidel como un código para que nos agenden 15 minuticos y ahí pues poder interiorizar más todo lo que estábamos viendo el día de hoy. Les voy a Aquí se los compartir. voy a dejar en el chat el link para que puedan agendar la reunión. Bueno, entonces, como les dijo Juan Diego, la interacción con la demo es completamente gratuita y una cosa importante ya por el tiempo es que la herramienta, cuando ustedes estén enfrentados a ellos, va a tener una guía Pirani para que entonces ustedes también se autogestionen esa explorada antes de contactarnos a nosotros si gustan. Y miren que acá, este es el dashboard de uno de nuestros módulos de gestión de riesgos. Estaba parada aquí sobre el módulo de seguridad en la información, donde tiene sus particularidades. Para todos y para los que no nos conocen, nosotros tenemos una gestión integral de riesgos, donde igual podemos usar la IA en cualquiera de ellas, en el módulo de cumplimiento normativo, en el módulo de riesgo operacional, en el de seguridad de la información donde estoy ubicada, en el de lavado de activos y un gestor último que recoge como todo y condensa la gestión de todas las áreas de la organización en un módulo de auditoría interna basada en riesgos y que recopila todos los procesos de la organización. Entonces, aquí los invito a que con la guía Pirani vayan explorando y cada uno de los ítems, como está estructurada la herramienta, desde su inicio y también pues como haciendo, esto hace una condensación de lo que Fidel nos comentó de los pasos para tener una buena gestión de riesgos, cualquiera sea la naturaleza. Es decir, estamos gestionando riesgos de IA y con la IA, pero en últimas es todo la misma trazabilidad para cualquier naturaleza, tener aquí condensados todos los riesgos con esa criticidad de su impacto y su frecuencia. Esto es un resumen de lo que van ustedes recogiendo en su día a día con esos comités de riesgos, cómo los analizan y cómo al final del día, y aquí les voy a mostrar cómo este mapa de calor es interactivo y cómo esos pasos desde la identificación, la aplicación de los controles, la trazabilidad de los incidentes y su criticidad, es decir, vamos a estar generando incidentes, pueden ser desde su core financiero, desde su mesa de trabajo, van a ir reportando cualquier incidente informático. Eso hace que entonces tenga una trazabilidad ese riesgo. Esperemos que me cargue. Creo que estoy hablando más rápido de lo que está pensando mi internet aquí en Medellín. Denme un segundo. Si me piensa, si no me paso para otro módulo. Ahí disculpas por, estoy hablando así yo más rápido que mi internet aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, me voy a pasar porque el tiempo no me ayuda. Quería mostrarles algo muy chévere. Sí, hombre, es sobre ese mapa de calor. Aquí, como no voy a poderles mostrar esa trazabilidad desde el primer paso, cómo se identifica, quería mostrarles algo chévere. Como no me ayuda el internet, voy a mostrarles algo más chévere aún aquí y que es la interacción
con la inteligencia artificial y el Pirani Copilot que estamos desarrollando en Pirani para todos. Esto es completamente seguro. Nosotros, Pirani, estamos recertificados en ISO 27001. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya tenemos toda esa trazabilidad de integridad, disponibilidad y demás para que tengan sus datos seguros. Aquí, para invitarlos a que lo exploren desde la demo y por el tiempo, quería hacerles una prueba de cómo sí podemos interactuar con la IA, como decía Fidel, en últimas, la decisión la tomamos nosotros, pero aquí en la IA, en cualquiera de los módulos, en compliance, en ORM, en lavado de activos, yo sí puedo pedirle a Pirani, Copilot, que me sugiera riesgos. Entonces yo quiero que vean cómo yo le digo, ve, sugiéreme, ¿qué le digo yo? Riesgos, Li- los Lili, riesgos, ¿sí? podemos extendernos un poco. Fidel me acaba de escribir que por temas laborales pues ya se tenía que ir, pero muchas gracias igual a Fidel por su exposición, muy buena. Entonces vamos a quedarnos con Liliana y vamos a estar también, si tienen alguna pregunta respecto al software, la podemos responder aquí mismo. Bueno, perfecto. Igual por el tiempo de los participantes también que sé que el webinar es de 1 hora, me dices, sugiéreme los riesgos que enfrento al usar inteligencia. Sí, me dices que Vale. también por el tiempo de los asistentes. Por ejemplo, estaba aquí interactuando con la IA mientras hablaba con Juan Diego y pueden usar la IA, obviamente lo que decía Fidel, las decisiones las tomamos nosotros, pero esto sí nos apalanca un montón, nos abre mucho ese espectro, entonces pueden ir en cualquiera de los módulos interactuando con el Pirani Copilot y aquí, por ejemplo, yo le escribí, sugiéreme los riesgos a los que me enfrento al usar IA en mi gestión de compliance. Y puedo poner un país particular en un contexto particular también, ¿cierto? En la medida en que le entregamos más y somos más específicos, entonces también el Pirani Copilot les va a entregar. Aquí va a hacer una búsqueda interna y eso es para invitarlos a que se superalimenten de todo eso que les va dando la IA en todos los módulos. Es decir, él va a tener el contexto de que estamos en este módulo en particular. Entonces pueden irse para el de lavado de activos, para el de riesgo operacional, el de compliance, y aquí la herramienta me va a sugerir. Ahí me disculpan, tengo como mi internet un tris lento, pero como les mencionaba, ustedes toman la decisión, él simplemente hace un barrido y les va a ir sugiriendo. ¿Qué cosa importante tiene la herramienta? Y es que de esta interacción, si hay algo que sí les haga sentido, que sí les salga con su organización, con sus dolores puntuales, pues nada, le dicen a la herramienta, créemelo directamente en la herramienta. Entonces, ¿qué me arrojó? Dice, basado en el uso de la inteligencia artificial en gestión de compliance, te sugiero estos riesgos. Decisiones sesgadas por algoritmos de la IA, que era justo lo que nos contaba Fidel. Entonces también hay que darle doble clic a todas esas sugerencias que me esté haciendo. Aquí les da una breve descripción de qué es ese riesgo, manipulación de evidencia digital. El uso de herramienta de IA generativa aumenta el riesgo de producir o manipular evidencia digital de manera sofisticada. Fuga de información confidencial, dependencia acrítica de sistemas de IA. Claro, que ya solo lo usemos, ya no queramos usar tanto pues nuestro propio conocimiento. Desactualización normativa en los modelos de la IA. Si alguno de estos riesgos a ustedes les aplica para lo que hacen en el día a día, aquí la herramienta me pregunta, ¿te gustaría que profundice en alguno de estos riesgos o prefieres crear alguno de ellos en el sistema? Ya ustedes deciden, ve, profundiza en el 5, en el riesgo 5, por decir. Yo creo que además lo escribí mal. Y allí, ya pues por no darle larga, solo para que vean cómo pueden interactuar con él, le voy a decir, créamelo en el sistema. Ya de ahí, y cosa importante, viene nuestra participación y es, la IA me va a sugerir todos esos riesgos. De hecho, le puedo también preguntar, si ya me dijiste
que tengo un riesgo de desactualización normativa de modelos de IA, pues sugerime qué controles puedo yo efectuar para ello. También le puedo decir, sugerime controles para este tipo de riesgo. Mire todo lo que la IA me está generando por el riesgo 5 que yo le dije que me profundizara. Aquí me da una descripción más detallada. Esta descripción más detallada, ustedes también la pueden usar para crearla allí en el riesgo que ya les voy a mostrar. Aquí, mire que todo lo que me da, pues consecuencias potenciales de no mitigar, recomendaciones del NIST para gestión de riesgos, estrategia de mitigaciones recomendadas. Mire todo lo que me va arrojando, ¿cierto? Entonces yo ya puedo usar o no lo que la IA me está sugiriendo y yo le voy a decir, créame el riesgo. Ah, más que, a ver, me pide hasta la tilde, el riesgo, y ya él me va a crear, me va a preguntar y me lo crea, ¿cierto? Es para que los invito a que lo hagan de forma gratuita en su demo. Ahí me lo va a crear y le digo, si confirmas, procederé a crearlo. Sí, crear. Aquí es para que vean, entonces él me va a mandar al riesgo y ya me va a aparecer allí y ahí es donde nosotros vamos a interactuar con la herramienta y les voy a mostrar un poquito más, ya les digo, por temas de tiempo, pues aquí dice, excelente, se han creado los riesgos. Ir al módulo, yo le pido ir al módulo de riesgos y mire qué me trajo, qué me está mostrando en pantalla. Ya cierro aquí, le digo muchas gracias por participar y miren lo que acaba de pasar aquí en la herramienta. Él me acaba de crear ese riesgo, ya me lo profundizó, no sé qué me servía y demás, y me creó, este queda el código del riesgo, el nombre y la inteligencia artificial sí me va a calificar todos los riesgos o me los va a entregar en riesgo inherente bajo y en riesgo residual bajo. Ahí es donde nosotros vamos a entrar. Yo ingreso al riesgo que acabo de crear con ayuda del Piranha Copilot y miren que él me dio una descripción. Yo puedo poner lo otro que él también me profundizó. Le doy copy paste, ya que no me lo creo todo, lo creo. Aquí caben hasta 4000 caracteres, pero ya depende de nosotros en cualquier contexto organizacional identificar cómo me pega ese riesgo en mi organización. Aquí está, también dice que la creadora, recuerden, Fidel dice, nada va a quedar al azar o nada va a quedar sin un responsable. Aquí quien lo pidió quedó como creador. Cosa importante también, entonces, ¿qué me muestra esta herramienta? La calificación del riesgo que debo hacerle, aquí lo tengo en este cuadrante en el mapa de calor, pero ustedes previamente, es decir, ya la herramienta está parametrizada con sus propias necesidades, con su metodología, con las variables de riesgo que tengan de acuerdo a su industria. Y mire que yo en mi organización, por ejemplo, tengo todas las variables en las que un posible riesgo me puede afectar. Un riesgo no me va a afectar todas las variables todo el tiempo, pero si algunos, un 10, un 15, un 20% me afectan en lo ambiental, yo creo esa variable para cuando sí vaya a calificar un riesgo de esa naturaleza. Ah, ¿me afectan lo financiero? Por supuesto, lo voy a crear en lo legal. Hay riesgos que me afectan en lo reputacional, entonces ya este riesgo que voy a calificar, yo a juicio de expertos, ahí sí este no tiene una descripción, yo desde cada metodología voy a decir, vea, para toda la organización, en cualquier sucursal que sea, esta organización A le impacta en lo legal un riesgo si llega a esta instancia. Entonces aquí ustedes van a tener esa descripción de B. Si llego aquí, me afecta al 20%, es bajo. Si me llega a este otro, a una sanción, a un reclamo, si me llega a una multa económica, si me puede llegar hasta el cierre de una de mis actividades, de uno de mis productos, porque se me materializó el riesgo, entonces mire que yo voy poniendo estas descripciones y ya toda la organización tiene un conocimiento o una ayuda. Yo soy de recursos humanos, yo soy de financiero, no necesariamente experto en riesgos, pero la herramienta nos ayuda a ir interiorizando qué impacta a la organización y qué no. Si yo tengo una descripción que aquí no me aplica, pues al parecer este riesgo no me afecta en lo legal. Le digo, no me afecta. ¿Cierto? Voy a coger el reputacional y ahí ya le digo, ve, de acuerdo a este descriptor, sí me llega hasta acá.
En lo operacional, ¿me detiene la operación sí o no? Aquí van a estar los descriptores y yo le digo, hombre, sí. Pierdo dinero. Aquí también para efectos de reducir la subjetividad también de los colaboradores, si para mí perder $100.000 es catastrófico, para la compañía es alto, entonces reducir esa subjetividad y yo no decir, para mí eso es un montón de plata, para mí es catastrófico, pero el apetito de mi empresa es mayor y es alto. Entonces aquí mire que me da unos rangos. Puede ser en salarios, en porcentaje, en cualquier moneda. Yo digo, ve, ya, sí es alto, pero no es catastrófico. Pierdo plata, mucha, pero el impacto para la organización es alto. Igual, entonces empiezo a calificar la probabilidad, que hay también diferentes maneras. Una de manera directa, que es esta, que tan improbable de acuerdo a mi conocimiento, o para reducir también esa subjetividad, explicarle a todos los equipos y ponerlo en lugar de directo por variables que yo le pueda decir, ve. Cuando se te materialice un riesgo, aquí hay una tabla que dice que en los últimos 5 años, por ejemplo, si ese riesgo no se ha materializado, es improbable. O de 1 a 2, es improbable. Si es de 3 a 5, en tanto rango de tiempo, es posible. Y así van reduciendo, pero también yo voy a la fija y se ve, sí, yo tengo históricos acá, que también lo mencionaba Fidel, sin históricos tampoco hay una evidencia fidedigna de que todo lo que ha pasado es cierto, esté completamente sustentado. Entonces, aquí le digo, ve, aquí hay una evidencia de que este riesgo se me ha materializado tanto tiempo, tantas veces en ese periodo. Importante, con Pirani en todos los ítems, desde el proceso, desde el riesgo, el control, el reporte de eventos o incidentes. Los planes de acción tienen su propio repositorio documental. Importante, lo que nos contaban en el webinar. Si yo no tengo un sustento, ¿cómo voy a fortalecer o le voy a demostrar al ente regulador, a mis auditores, a mi alta gerencia de que esto sí realmente pasó y cómo? Entonces aquí con Pirani, pues nada, ustedes pueden subir desde su dispositivo para que ya todos los que con su rol tengan acceso a ver ese histórico lo puedan ver. Yo digo, es que yo voy a subir esta evidencia en un Excel, en un PDF, en un Word, y yo le digo, ve, voy a subir este reporte de esta materialización de este riesgo o cuando se calificó o en una junta en esa forma inherente. Entonces, bueno, aquí cogí algo diferente. Entonces aquí dejo todo ese sustento y la herramienta es tan parametrizable para que lo entregue al detalle a qué línea de negocio, de qué país, cómo me afecta, cómo, ahí también decía algo importante, ¿qué voy a hacer con ese riesgo? Y ahí decía varias características, ve, mínimo, aceptar, rechazar, escalar, transferir, y eso aplica para muchos otros contextos. Entonces aquí mi apetito de riesgo, cómo lo voy a tratar, todos estos son campos dinámicos que son sujetos a reportes. Entonces, bueno, creo que, Juan Di, la explicación es supremamente larga. Cosa importante con el riesgo y con lo que me arrojó la inteligencia artificial. Yo acepto la sugerencia, pero todo este trabajo, si es del ser humano, lo tengo que hacer y ya lo tengo que enlazar a toda la trazabilidad que hay que hacerle a ese riesgo para que tenga pues el sustento suficiente. Es decir, este riesgo, ¿a qué proceso le pertenece? Con Pirani, si ustedes ya llevan sus riesgos en Excel, en otra herramienta, vamos a hacer cargues masivos de esa información estructurado con su metodología, con todo lo que ya tienen hoy por hoy. Y mire que aquí en los procesos, al ser jerarquizados, yo no le voy a entregar. Y si, por ejemplo, estamos hablando de un riesgo de IA, entonces yo no le voy a ir a entregar todo el riesgo de IA a toda mi organización o a todo mi proceso. Mire que aquí estas flechas, cuando yo estoy entregando el riesgo, que eso es lo que estoy haciendo justo ahora, estas flechas me indican que, ve, yo le voy a entregar este riesgo a este proceso, pero no al proceso en particular, que miren que aquí yo lo puedo enlazar a toda el área grande si va a estar involucrada, pero si no, aquí me dice, ¿es alguno de estos procesos internos? Lo enlazo. O no,
es muy puntualmente a desarrollo tecnológico, pero lo que me trae el riesgo de IA, por ejemplo. Entonces yo voy a esa tercera línea para no involucrar a toda una sucursal, a toda una línea de negocio, a todo un proceso, cuando el riesgo viene puntualmente desde esa tercera jerarquía. Ahí sí, al equipo que está responsable de ese proceso de IA, le va a llegar la notificación al correo o aquí hay una campanita emergente en la propia herramienta de que ese riesgo sí se genera desde ahí, ¿cierto? Y de ahí para allá toda la trazabilidad del riesgo. ¿Qué activo de información está involucrado? En este caso puntual de que estamos parados en el de seguridad de la información, yo puedo traer ese activo de información y también enlazarlo. ¿Qué página web, qué hardware, software, personas, equipos de implementadores, lo que sea, le enlazo? Si estamos hablando puntualmente de seguridad de la información, si no, ahí no va a aparecer activos, voy a enlazar amenazas y vulnerabilidades o en el caso de los otros riesgos, qué son esas causas y qué consecuencias me está dejando. Es decir, qué me está causando este riesgo. Porque yo puedo crear tantas causas para no, cuando ejerza un control, ir a matar el riesgo macro, sino cada una de esas pequeñas causas o cada una de esas pequeñas amenazas que se me están presentando por el uso puntual de este activo y por este riesgo en particular, ¿cierto? Genero incidentes, que también lo mencionaban en el webinar, supremamente importante, estar mapeando, no duplicar incidentes, que allí en la herramienta, por tiempo no se los voy a mostrar, pero tenemos la capacidad de decir, ve, cuando Liliana reporte un incidente y para que no se vayan a duplicar, la herramienta te da la posibilidad de cerrarlo, de decir, ve, muchas gracias por participar, ya lo reportaron, por ejemplo, o no, definitivamente no es un incidente, no es para tratarlo de esta manera y lo cierro, ¿cierto? ¿Qué planes de acción voy a ejercer para mitigar todo lo que está involucrando a este riesgo en particular y a cada uno de los procesos? Importante, todo en la herramienta tiene una asignación de responsables y los riesgos y los controles adicional tienen un registro en el tiempo. Lo que yo califiqué en enero del 2024 como alto, hoy sigue siendo alto. ¿Por qué? ¿Qué se ha presentado en ese año o en esos 6 meses? Y voy a poder dejar toda esa trazabilidad. Es decir, la herramienta es un tanto robusta a este punto para mostrarla en 10 minutos, pero nada, los super invito a que agenden si les causa un poquito de interés y los atendemos pues ya de manera mucho más personalizada. Juan, Di, por el tiempo, no sé cómo vamos. Listo, Liliana, muchas gracias por mostrarnos la herramienta y como tú lo dices, si alguien tiene una duda en particular sobre la herramienta o quiere explorar mejor estas funcionalidades, lo mejor que puede hacer es agendar una reunión. Yo ya les dejé el link en el chat y no siendo más, pues muchas gracias a ti por esta participación. También le agradecemos a Fidel que se tuvo que ir. Si tienen alguna duda, ya saben, ya les dejé el link, se los voy a volver a dejar para que puedan agendar una reunión de 15 a 30 minutos. Y por último, recuerden que al final de esta exposición se van a encontrar, cuando cierren la ventana, se van a encontrar con una encuesta. Responder esa encuesta es muy importante para nosotros, para mejorar los contenidos que hacemos en la Academia Pirani y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Muy pendientes a sus correos porque ahí les estaremos enviando las grabaciones de esta sesión, la exposición también para que puedan revisarla con más detenimiento y puedan estudiarla. A todos los que participaron hoy, muchas gracias por su atención, por sus preguntas y por estar ahí muy pendientes en el chat. Lili, a ti también muchas gracias por mostrarnos la herramienta. Muchas gracias a todos. Bueno, con mucho gusto, que estén bien, feliz día.